Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Agradecemos la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti ahora, Señor. Y te pedimos que seas tú obrando, Padre amado. Que sea tu palabra, Señor, rearguyendo nuestros corazones y enseñándonos en esta mañana. Que seas tú manifestándote, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones y cambiándonos, Padre, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, según tu santa y perfecta voluntad. Ahora, Padre, para que en esta mañana tu palabra sea palabra tuya, Señor, y no palabra de humana sabiduría, que provenga de ti por medio de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, nos hable, Señor, nos transformes y nos guíes, Señor. Queremos estar listos, preparados y ataviados para ti, para la venida del Señor Jesucristo, Señor, por nosotros, para llevarnos a sus lugares celestiales, Padre. Ahora, Señor, que esta palabra sea edificación para nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías en el Antiguo Testamento, antes de Job, después de Esdras, ¿sí? Antes de los Salmos, como para que se vayan ubicando antes de esa parte de la palabra. Nehemías, vamos a leer en el capítulo 8 y corresponde para esta mañana entre el versículo 13 hasta el versículo 18. Nehemías 8, versículo 13 al 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Nehemías 8, versículo 13 al 18, dice así. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo mes, del mes, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues del pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Amén. Amén. Bueno, la gloria es para nuestro Padre Celestial. Entonces, para los que vinieron hace 15 días y para los que también hicieron la tarea, ¿no? Que nos había dejado tarea, que los que no habían venido tenían que ver un video del canal de YouTube donde hablamos de los primeros versículos de Nehemías 8. Para los que no, pues ahí les queda tarea, ahora les pasamos el video. Pero bueno, entonces aquí entrando en contexto de estas palabras, en los primeros versículos hablaba de la importancia de la palabra de Dios y la reverencia que debemos darle a la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces veíamos en esa predicación cómo el Señor nos exhortaba a que debemos darle el nivel de importancia a la palabra, y más que todo a la palabra de Dios también al congregarnos, al día
al día de hoy, al día domingo, que es cuando nosotros pues tenemos para congregarnos. Amén. Porque la gente por lo regular busca también a veces cosas como el sentir, el que vienen a la iglesia buscando que les suban el ánimo, buscando cómo tal vez enfrentar las situaciones, pero realmente lo importante que debemos buscar es la palabra de Dios, edificarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Porque las predicaciones hacen eso, ¿sí? Es para entrenarnos, ¿sí? Para edificarnos, para aprender, para entender lo que Dios quiere hablarnos cada día, ¿sí? Lo que Dios quiere que aprendamos, porque no es buscar el sentirse bien, sino el buscar la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque la palabra es la que nos transforma, porque la palabra es la que nos quita las dificultades en sí, o sea, nos quita el peso que cargamos nosotros por las situaciones en las que vivimos, y es la palabra la que nos transforma. Y puede que las situaciones sigan, pero ya las llevamos con más libertad, porque Cristo carga la carga por nosotros. ¿Amén? Y cada vez digamos que debemos pues nosotros procurar buscar del Señor cada vez más. Cada vez más, como dice el mismo Señor Jesucristo, cada vez amar más a los semejantes, ¿sí? Cada vez estar nosotros dejándonos transformar, porque esa es la cuestión, que a veces la palabra viene, o sea, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, nos entra por un oído y nos sale por el otro, y no atesoramos eso que debe ser este mensaje del Señor, y que es el amor por el prójimo, el amor por los demás, el buscar el bien de los demás. Y cuando hacemos eso, cuando vivimos de esa manera que buscamos el bien de los demás, pues así mismo nos va a ir bien a nosotros. ¿Sí? Ahora bien, en estos versículos que leímos hoy, vemos cómo el pueblo se esforzaba por buscar del Señor. Veíamos en los anteriores versículos cómo estaba toda la congregación, toda la gente, desde todos los que podían entender, dice la palabra, desde el más pequeño que podía entender ya la palabra de Dios, desde los niños hasta el más grande, hasta el más anciano, estaba ahí presente para escuchar de la palabra de Dios. Y ahora en estos versículos vemos cómo rescatan una festividad, una fiesta que había sido puesta por Dios en la ley, de la mano de Moisés, como dice la palabra, que era para un recordatorio, algo muy importante. Entonces en el versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley, las palabras de la ley, ¿sí? Para entender lo que había dejado el Señor. Y no querían solo escuchar la palabra, ellos querían, y no solo escuchar la predicación, sino que querían entender la palabra. Entenderla, dice que para entender las palabras de la ley, que era que se habían reunido en ese momento. Y eso es lo que hacemos en este lugar. Nos reunimos para que por medio de la predicación entendamos la palabra de Dios. Entonces, para ver las escrituras, pero para que alguien se las diese a entender. Y ahí la importancia de las predicaciones de la palabra de Dios, de predicar la palabra, de hablar, ¿sí? La importancia es que entendamos la palabra de Dios, que comprendamos lo que Dios quiere para nosotros, para cada uno de nosotros, porque Dios no habla a una sola persona en particular, Dios nos habla a toda la iglesia, Dios nos quiere edificar a todos y cada uno de nosotros. Amén. Y para qué debemos entenderle y comprenderle y poner atención, para que cuando salgamos y alguien nos pregunte: oye, ¿qué hicieron hoy en la iglesia? ¿Qué enseñaron? ¿Qué vieron? Viene a mi mente varias oportunidades que uno se encuentra como con la familia, con la esposa de Emilia y los hermanos que también son creyentes, del cuñado, y se preguntan a veces de entre ellos: venga, ¿y hoy qué enseñaron? Entonces la señora Lola siempre está atenta, la señora Ana, la esposa de mi esposa, la mamá de mi esposa, ella siempre está atenta y les cuenta, ¿no? Hablaron de esto, no sé qué, aquello, pero a veces hay situaciones en que se les preguntan a alguien: sí, hablaron de la palabra de Dios, dijeron no sé qué, es que dijeron muchas cosas, y uno dice: no, pero es que el Señor realmente habla, y a veces uno es el que no pone cuidado.
y uno está distraído y no sé qué. Por eso, incluso en la predicación de hace 15 días de Nehemías 8 hablábamos de digamos que nosotros debemos darle lugar a la palabra que se merece. Y hablábamos de la importancia de cargar la Biblia física, porque cuando la cargamos en el celular y la leemos en el celular, llega el mensaje y uno ahí, ¿será que lo leo? ¿Será que no lo leo? Medio lo alcanza a leer porque él le notifica y entonces se distrae, después va y lo abre porque no se aguantó las ganas y entonces va a responder porque ya le interesó lo que le escribieron o no sé, entonces va y responde y así se pierde el hilo. Y mientras de eso pues uno va hablando y va avanzando en la palabra. Cuando se quiere concentrar ya está más perdido que la mamá del chavo ese por ahí. Entonces es ahí que nosotros debemos estar atentos a la palabra y darle la importancia que se merece la palabra de Dios en nuestras vidas. Y tener esa reverencia por la palabra de Dios y estar atentos. No chateando, ni mirando el celular, ni mirando estados, ni pensando en cosas de que, lo que les decía, hay que ser prudentes. Y si uno viene para el servicio, pues apague la estufa. No falta el que deje la estufa prendida haciendo el arroz y cantar. Después de 2 horas ya encuentra una chamusquina. ¿Sí? No pensando en los problemas, porque a eso venimos. El venir a la iglesia y el ser creyentes no nos garantiza que los problemas se van a ir, no nos garantiza que ya la vida va a ser color de rosa, no nos garantiza que ya todo va a ser mejor. No, lo que nos garantiza es la salvación y la vida eterna en esos lugares de Señor. Eso es lo que sí tenemos garantizado al venir a este lugar y al entender la palabra de Dios y lógicamente al creer en el Señor Jesucristo y guardarle esa creencia en nuestro corazón. Pero bueno, volvamos ahí a Nehemías, el versículo 14. Nehemías 8:14. Tenemos que pase la pachanguera. Bueno, dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que hablasen los hijos, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces, haciendo un paréntesis, en el versículo, digamos que el último del 7, ahí antes de empezar el 8:1 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Es decir, que era el mes séptimo. Es decir, que coincidió lo que estaban haciendo el pueblo atento a la palabra de Dios, coincidió que cuando estaban leyendo la palabra de Dios se encontraron con que en el mes séptimo se celebraba una fiesta importante para los judíos, que era la fiesta del tabernáculo. ¿Sí? Entonces, como para entrar en contexto más allá de los que no han podido tener la oportunidad de escuchar estas anteriores predicaciones de Nehemías, entonces Nehemías estaba en ese contexto. El pueblo acababa de salir, digamos, mucha gente de la cautividad, o sea, es decir, de la esclavitud por muchos imperios que se habían levantado, empezando por el imperio de Babilonia, ¿sí? Y que había apresado a los judíos, que había destruido las murallas, había destruido las torres, las puertas, todo Jerusalén prácticamente estaba destruido. Y se había llevado a la gente como esclavos para sus ciudades. Y después, mientras estaban siendo esclavizados por Babilonia, llegó otro imperio que se levantó, que era el imperio medio persa, y pues acabó con el imperio babilónico, pero lo que hizo fue quedarse también con lo que tenía y con los esclavos y eso. Pero empezó un tiempo de más libertad para los judíos, ¿sí? En medio de eso, Nehemías era el copero del rey medio persa, del rey Artajerjes, ¿sí? Y resulta que era tan cercano al rey que el rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste y le preguntó que por qué estaba triste. Y Nehemías le dijo: no, estoy triste porque en mi pueblo, en mi nación, la ciudad está destruida, las murallas están destruidas, las puertas están destruidas, las torres están destruidas. Hasta este momento ya había habido una reconstrucción del templo, ya había habido una reconstrucción de muchas casas y estaba volviendo la gente del cautiverio ahí, pero todavía las puertas y las torres estaban destruidas, y eso fue lo que Dios inquietó a Nehemías.
y de lo que Dios obró en el rey, porque le dio el permiso a Nehemías a que fuera, le dio carta, le dio madera, le dio hasta guardas que lo cuidaran y que lo llevaran en su camino hasta Jerusalén, para que él empezara a reconstruir pues las murallas, ¿sí? Y entonces ya habían, hasta a este punto de este capítulo 8, ya habían reconstruido las murallas, las puertas, a pesar de las dificultades y los enemigos que se les habían levantado, ¿sí? Pero después de eso venía lo más importante, o sea, ya habían reconstruido lo físico, ahora iban a reconstruir lo espiritual, y empezaron con la predicación de la palabra, con estudiar la palabra. Estaban unánimes juntos, dice la palabra de Dios, que para estudiar la ley, estudiar la palabra de Dios. Pero si vemos qué los llevó al cautiverio, lo que los llevó al cautiverio no fue que no habían las murallas ni que no habían las puertas, no, lo que los llevó al cautiverio fue el pecado, el haber abandonado al Señor, el haber apostatado de la fe, el haber dejado la palabra de Dios a un lado, dejado de estudiar la palabra de Dios. Por eso vino condenación al pueblo de Israel, por eso vino esa persecución de los imperios que los acechaban, ¿sí? Porque se habían sumergido tanto en el pecado que se habían olvidado de Dios, ¿sí? Entonces por eso fueron llevados cautivos, ¿sí? Y por eso estuvo la destrucción del pueblo, la destrucción fueron llevados a la esclavitud, al exilio, ¿sí? O sea, los que no morían eran llevados esclavos, los que no eran llevados esclavos les tocó salir huyendo, ¿sí? Y de esa manera se esparcieron por muchas partes. Pero el Señor pues ya estaba empezando a reconstruir, porque muchos de esos profetas, líderes, se habían levantado en la presencia del Señor para pedirle la restauración, ¿verdad? Y estaba empezando la restauración del pueblo. Entonces ya se había restaurado gran parte del pueblo y ya habían restaurado pues las murallas y eso. Entonces querían que si querían estar bien completamente, ellos entendieron que si querían estar bien completamente debían también ver lo importante, que era restaurar la relación con Dios, ¿sí? Y eso nos pasa a nosotros también. A veces vienen situaciones que nos agobian, entonces vienen las escasez de trabajo, muchas cosas, muchas dificultades que a veces hacen que el creyente como que mengue, como que caiga. Y el Señor permite muchas cosas también para enseñarnos, pero debemos tener la importancia, ver la importancia que es la relación con Dios, que es lo que realmente nos sostiene delante de Dios y nos sostiene también en esta tierra. Entonces es importante la comunión con Dios, ¿sí? Es decir, la oración, la alabanza, el ayuno, todo esto es muy importante para nuestras vidas, pero también es importante la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el aprender de la palabra de Dios. Porque dice la misma palabra de Dios que la creación muestra la grandeza de Dios, muestra la gloria de Dios y el poder de Dios. O sea, cuando vemos el cielo, las estrellas, cuando vemos las montañas, cuando vemos el mar, ese inmenso mar, eso habla del poder de Dios, ¿sí? Pero esas maravillas no cuentan qué tan santo es Dios, lo puro que es Dios, lo justo que es Dios, lo recto que es Dios. ¿Sí? La creación no dice lo que quiere Dios para nosotros, la creación no dice cuál es el plan de Dios en nuestras vidas, la creación no dice cómo debemos ser nosotros como iglesia de Cristo en este mundo, no. Eso lo dice la palabra de Dios, y por eso debemos aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si conocemos la palabra de Dios, no podemos estar completos en Dios si no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no tenemos comunión también con Dios. O sea, todo es un complemento. Entonces, volviendo aquí al contexto, el pueblo estaba restaurando esa comunión con el Señor, ¿sí? Quería volver a tener comunión, como reunirse y escuchar la palabra, ¿sí? Y entonces cuando estaban estudiando la palabra se encuentran en esa fracción de la palabra de Dios cuando el Señor les habló que tenían que hacer esa fiesta de los tabernáculos. Y ya vamos a ver qué es, pero mientras tanto leamos
como para entender un poco el contexto, leamos el libro del Levítico, más hacia el principio de la palabra de Dios. Levítico capítulo 23, versículo 41 y 42. Levítico 23, 41 y 42 dice así: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Sí? Es decir, que hacemos paréntesis, es decir, aquí estaba dando Dios las instrucciones a Moisés para que hicieran de esa manera, para que durante esa fiesta de los tabernáculos, esa fiesta que todas las generaciones, y dice todo natural de Israel, habitara en tabernáculos. ¿Sí? Entonces, es muy importante esta fiesta de tabernáculos, hace parte importante de las 3 fiestas más importantes, valga la redundancia, de los pueblos judíos, de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Pero ahora debemos hacer, dice que ahora deberíamos actualmente nosotros hacer tabernáculos para adorar al Señor. No, de ninguna manera, es lo que quiere decir esto, porque el Señor ya habita en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. En los que creemos, el Señor habita en nosotros. Amén. Esto era parte de la ley ceremonial, ¿sí? De esas ceremonias, fiestas y ritos que el Señor Jesucristo abolió cuando vino y murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Él abolió la ley ceremonial. Entonces, digamos que volviendo al texto, en el contexto acá, entonces el pueblo reunía ramas de diferentes árboles para construir una especie de carpa, de chocitas, por decirlo así. Y dejaban todas las comodidades que tenían en sus casas y volvían a esas chocitas, ¿sí? Vivían en esas chocitas durante esos 7 días como lo leíamos acá. Y esto lo hacían ¿con qué? ¿Por qué? Para recordar lo que el Señor quería que recordaran, y que es en el versículo 43 lo dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos, dice yo, habitará los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, guiados por el Señor de la mano de Moisés, ellos se fueron y tuvieron que habitar en carpas, ¿no? ¿Sí? Entonces, así como la Pascua era una señal de la liberación, ¿sí? Es una celebración que por la sangre de un cordero pintaron en Egipto, pintaron todos los dinteles o los marcos de las puertas. ¿Para qué? Para que no viniera la muerte sobre los primogénitos, como si vino la muerte hacia los egipcios, la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Esa es la fiesta de la Pascua, ¿no? O sea, es como conmemorar o celebrar ese milagro, ese poder de Dios que hubo para liberar a su pueblo, pero aún así ahí los guardó. Entonces, todo aquel que pintaba con sangre, que eso es un reflejo de la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces pintaban y entonces la muerte no llegaba sobre ellos. La fiesta de los tabernáculos representa y recuerda el tiempo del gran peregrinaje en el desierto, ¿sí? O sea, de ese tiempo que estuvo el pueblo de Israel que salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces ellos, cuando paraban a descansar, construían sus chocitas y colocaban sus pedazos de ramas y eso, porque estaban ahí para poder cubrirse de la noche y del frío, ¿verdad? Entonces, eso era lo que sucedió durante 40 años. O sea, todo ese tiempo Dios hizo que el pueblo estuviera en el desierto, y ese no era el plan de Dios. Ellos estaban a días de llegar a la tierra prometida, pero
¿qué pasó? La rebeldía del pueblo, el pecado en el pueblo, la falta de respeto del pueblo por Dios, lo hizo que ese tiempo se alargara durante 40 años. O sea, cuando ya el Señor decidió hacerlos seguir caminando, que esa generación no iba a entrar en la tierra prometida, ¿sí? Que la mayoría de esa gente murió en el desierto y los que entraron fueron los hijos de ellos y así sucesivamente. Digamos que fue algo que pasó ahí por la rebeldía de la humanidad, la rebeldía del pueblo. Entonces ellos cada vez que estaban en el desierto, andando por el desierto, y cada vez que paraban a descansar, porque no, pues a veces caminaban de día y de noche durante varios días y después paraban a descansar, armaban su campamento, y en conmemoración a eso era que se hacía la fiesta del tabernáculo. ¿Sí? Ya cuando había sido pues llegado a cierta parte, tenían que conmemorar esa fiesta, o ese tiempo. ¿Para qué? Para que no se les olvidara de dónde los había sacado el Señor y cómo los había llevado el Señor. Ellos no iban a echar raíces durante su periodo en el desierto, ¿verdad? Nadie iba a construir una casa de material porque a los otros días, a los pocos días después de haber descansado, tenían que salir, ¿sí? Y entonces eran casas provisionales. Y esto se parece un poco a nuestras vidas, ese tiempo en el desierto del pueblo de Israel, en el camino a la tierra prometida, se parece a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros aquí somos peregrinos, ¿sí? Estamos solo de pasos, ¿sí? Nosotros fuimos sacados del pecado, ¿sí? Ese era nuestro Egipto, era el pecado. Ahora estamos caminando por el desierto, o sea, por el camino del Señor, para llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces ese es nuestro destino, esa es nuestra tierra prometida. Ese es de donde vamos a ver al Señor Jesucristo, donde vamos a recibir las bendiciones y las promesas de Dios, y vamos a estar viendo a Dios, viendo al Señor Jesucristo, y vamos a recibir toda la gloria, la salvación, la misericordia y la gracia completa y perfecta del Señor. Amén. Entonces nosotros estamos de paso por este mundo, somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra de Dios. Nosotros, estamos en este mundo, habitamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no es de acá. Nosotros no somos mundanos, literalmente, sino somos creyentes, somos celestiales. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Este es un tiempo que pasamos acá, un tiempo que pueden ser 80 años, 90, 100, máximo hoy en día el promedio de vida se ha bajado muchísimo, 60 años. Menos mal no está el pastor Samuel, si no se siente, ya es más viejito, ya quiere que me no, él sí. Entonces, pues, y lo máximo que yo he escuchado a una persona es de 120 años, ¿sí? Así que se ve en las noticias, algo así, 120 años. Y solo Dios sabe cuántos años nos va a permitir estar en esta tierra. Pero después de nuestra vida acá hay una vida eterna. Y es donde nosotros vamos a vivirla, en los lugares celestiales, o también está la posibilidad del infierno. Y uno escoge, cada uno de nosotros escogemos, porque la salvación es individual. Entonces, si creemos en el Señor Jesucristo, seguimos los mandatos que nos dejó en su palabra, aunque no es por obras, porque es solo creer realmente en el Señor Jesucristo en nuestro corazón que somos salvos y que vamos al reino de los cielos. Pero las obras son evidencia de que realmente Él ha hecho algo en nuestras vidas. Porque si decimos creer, pero seguimos viviendo como el diablo, como dicen por ahí, pues nada hay en nosotros, ¿sí? Entonces debe haber un cambio en nuestras vidas, y eso hace parte de lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Amén. Entonces, como estamos de paso, así como Dios fue fiel con el pueblo, porque durante esos 40 años el pueblo no llevaba alimento para 40 años, el pueblo no llevaba provisiones, el pueblo a duras penas llevaba sus cosas, lo que podían cargar, ¿sí? Lo que no se quedó en el desierto, lo que no se quedó en el mar, porque no podían pasarlo todo cuando atravesaron el mar. Entonces
todo eso que se quedó ahí, todo eso, o sea, el Señor les dio el sustento, ¿sí? Durante esos 40 años, ¿sí? El Señor, mientras iban de camino a la tierra prometida, el Señor los sostuvo, los mantuvo, los alimentó, les dio su provisión a su pueblo. Y asimismo, mientras nosotros estemos en este mundo, que es el paso de nosotros hacia la tierra prometida, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y Él nos va a mantener, nos va a alimentar, nos va a sostener, nos va a sustentar, nos va a proveer cada día conforme a lo que necesitamos y conforme a su palabra. Amén. Entonces eso también nos enseña ese texto. Y también nos enseña en el versículo 30 y 35 del Levítico 23. El versículo 35 dice: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? O sea, también dejó un día exclusivo para el Señor, así como nosotros. O sea, mucha gente dice que el sábado, que guardar el sábado, hay gente, religiones y cosas que dicen no, que el sábado, pero la mayor cantidad de personas trabajamos el sábado. ¿Sí? O sea, la mayor cantidad de personas trabaja el sábado porque digamos que más que todo en esta región, en esta parte del mundo, en América, se trabaja normalmente de lunes a sábado y el domingo se descansa. ¿Sí? El día de descanso es el domingo. Entonces, pues nosotros ¿qué hacemos? Nosotros no guardamos el sábado porque Dios no es un Dios de días, no es un Dios de sábado, sino es un Dios de todos los días. Todos los días son santos. Entonces, como descansamos el domingo, debemos guardar el día especial para el Señor, el día domingo. Así como si fuera ese día para el Señor, como un día encaminado para el Señor, porque los otros 6 días estamos ocupados o trabajando con los quehaceres, con las cosas, pero debemos darle la importancia a lo que es el día domingo, el día en que nos congregamos delante del Señor. Amén. Entonces debemos pues apartar ese tiempo para el Señor, no cambiarlo por nada, ni por más dinero, ni por más oportunidades, ni por pasar tiempo en otras cosas. El mismo pastor Samuel lo ha predicado y dice que a veces nosotros escogemos ganarnos 15 o 30 mil pesos más trabajando un domingo y no darle la gloria a Dios. A veces escoge eso, pero de ahí que el Señor más nos bendice cuando nosotros le dedicamos el tiempo que es para el Señor. ¿Sí? Y es el tiempo que podemos venir libremente a alabar a nuestro Dios. ¿Sí? No es para trabajar, es realmente el día que podemos normalmente descansar y dedicarle ese tiempo a Dios. ¿Sí? Y a veces queremos cambiarlos en lugar de congregarnos para salir a descansar, para salir con la familia, para hacer otras actividades, que la ciclovía, que otras cosas. Y en sí no está mal hacer esas cosas, pero es que el mes tiene 4 domingos, ¿cierto? Entonces que saquemos un domingo al mes o un domingo cada 2 meses no está mal, porque también podemos y debemos compartir con la familia, ¿verdad? Pero si hacemos al contrario y le dedicamos un mes al mes un domingo al mes o 2 domingos al mes, pues no estamos haciendo nada. ¿Sí? Se cambia la prioridad y nuestra prioridad número 1 es Dios. ¿Sí? Y parte de esa prioridad es el congregarnos y el aprender de su palabra. ¿Eh? Entonces ahí donde el Señor nos dice, miremos nuestras prioridades. Lo principal es la comunión con Dios. ¿Sí? El resto son añadiduras y cosas que se ponen en el camino, pero que solo Dios sabe qué es lo que va a permitir en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no acudimos a su palabra, acudimos a la comunión con Dios, a la voluntad de Dios? Si nos cogemos a hacer otras cosas, a veces por la necesidad, pero no vemos que la necesidad nos mueve, o sea, nos puede estar robando el tiempo que es para Dios. ¿Sí? El tiempo que debemos venir a congregarnos, ¿sí? Estar siempre presentes. Y es más, como lo mencionaba también, o sea, el domingo, como los otros días, tiene 24 horas y el tiempo que vamos a pasar acá son 2 horas, ¿sí? Para los que llegan temprano. ¿Sí? Para los que llegan tarde, pues va a ser 1 hora y media, 1 hora.
dependiendo de la hora que lleguen. Ahí van las piedras. Pero lo importante, digamos, es que entendamos eso, y parte de eso, parte de la puntualidad, y lo que hay que recalcar es que el Señor, Él es puntual con nuestro sustento, ¿verdad? Y a veces le damos importancia no, que el trabajo. Entonces al trabajo sí llegamos temprano porque nos descuentan el tiempo, o empiezan a acumularse las situaciones de las llegadas tarde y después lo suspenden o cosas así, ¿sí? O que tenemos que hacer otras actividades y allá sí corremos al gimnasio, a la ciclovía, a la ciclorruta, vamos al cine. Entonces no vamos a entrar media hora tarde al cine porque ya nos perdimos los primeros 30 minutos de la película. Entonces sí, queremos llegar puntualitos al cine para ver la película, queremos hacer muchas otras cosas y ahí sí estamos puntuales, pero cuando se trata de las cosas de Dios, llegamos tarde, nos hacemos los locos, a veces empiezan tarde, aquí empezamos tarde a veces, estamos procurando ya arrancar 9 y 10, así estemos poquitos, porque la gente, los que llegan temprano entonces ya empiezan a llegar un poquito tarde porque a veces quedan ahí como que sentados y no hacen nada. Vamos a estar procurando también nosotros empezar así, empecemos. En muchas épocas nos han tocado empezar con los pastores solamente, el pastor, o los hermanos que siempre llegan tarde, y es más, los que más llegan puntuales y a tiempo son los que más lejos viven, porque los que viven cerca llegan tarde. Ya no. ¿Sí? Entonces son cosas que son importantes en nuestra vida como creyentes y que el Señor nos llama la atención, y puede que suene cansón y repetitivo, pero es parte de nuestra vida como creyentes que debemos organizarnos. Y volviendo al tema, después del llamado, volviendo al tema, en el Señor, en el versículo 36, por favor. Dice: 7 días ofrecéis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces es bien que podemos decir: no voy a trabajar desde el día domingo, ¿verdad? Sí, aquí lo dice que debería ser un día de santa convocación, de santa comunión, ¿sí? Y esa ofrenda también que hacían era como en acción de gracias, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordaban que igual el Señor los hizo pasar mucho tiempo en el desierto, pero el Señor los sustentó, el Señor los mantuvo, los fortaleció. Entonces, asimismo nosotros debemos venir el día domingo en acción de gracias, ¿sí? Recordando, a veces nosotros pensamos en el futuro, ¿cierto? Y decimos: no, yo quiero tener casa, carro, beca, ¿sí? Quiero tener lo mejor, quiero tener no sé qué, y vemos hacia el futuro, pero no recordamos lo que hay atrás. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cuál ha sido el sustento del Señor? Y hemos pasado a veces tiempo de escasez, hemos pasado a veces tiempo sin trabajo, pero no nos hemos muerto de hambre, ¿verdad? Aquí estamos, yo los veo a todos ustedes ahí sentaditos, están con vida. Bueno, es que para nosotros. Sí, estamos con vida, el Señor nos ha sustentado, nos ha guardado, nos ha animado, y aquí estamos. Entonces no veamos tanto lo que nosotros anhelamos del futuro en esta tierra, sino lo que ha hecho Dios por nosotros, y ver el futuro más grandioso que tenemos adelante, que no es en esta tierra, sino son en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. No ver lo que nos hace falta, sino ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿sí? Hasta este día nos ha ayudado, nos ha sostenido, como dice su palabra. Hasta este día no hemos caído muertos por ninguna razón, ni por una enfermedad, ni por nada. Él nos tiene con un propósito, y nosotros debemos estar atentos a cuál es el propósito que el Señor quiere para nosotros, y poner nuestra mirada en esa tierra prometida, que no es una tierra física la que debemos atesorar, sino son esos lugares celestiales que debemos tener en mente. Amén. Nehemías 8, volviendo a Nehemías 8, versículo 15 al 17. Nehemías capítulo 8, versículo 15 al 17.
15 al 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues del pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, el hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. ¿Amén? Entonces, si recordamos los versículos que habíamos leído, dice que el Señor le había dicho que hicieran así esa fiesta por muchas generaciones, y que lo hicieran así prácticamente para siempre, ¿sí? Hasta que, pues, sabemos que hasta que viniera el Señor Jesucristo. Pero el pueblo lo había dejado de hacer mucho tiempo, corto tiempo después de Moisés, porque dice que desde Josué habían dejado de hacer, ¿sí? Y Josué, desde eso vemos que fue el sucesor de Moisés, ¿sí? Entonces, ¿qué había pasado con esa fiesta? Por la rebeldía de su pueblo, por el pecado que habitaba en su pueblo, por todo eso había sucedido que habían dejado de hacer esa fiesta solemne para el Señor. Entonces, bueno, volviendo aquí, el pueblo de Nehemías retomó esa fiesta solemne, reconstruyó sus tabernáculos, empezó a construirlos. Dice que salió pues del pueblo, o sea, inmediatamente después de que leyeron eso y siguieron las instrucciones, el pueblo se fue a buscar sus materiales para construir sus tabernáculos. Se hicieron esos tabernáculos en su casa, por el pueblo, por las casas, por todo donde había espacio, y hicieron esos tabernáculos. Entonces, dice que recuperaron su fiesta solemne. Igualmente, ahora nosotros hacemos eso. Nuestra fiesta solemne y nuestro día de congregarnos y de estar juntos en acción de gracias, ahora es el día domingo. Ahora es el domingo, en cuanto tenemos nosotros la posibilidad de venir a este lugar, ¿verdad? Y de venir en acción de gracias. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, por favor. Hechos 27. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vamos a alargar el discurso hasta la medianoche. No, entonces lo que vemos es que estaban reunidos los discípulos. Nosotros somos los discípulos del Señor Jesucristo y debemos reunirnos y debemos estar atentos a la palabra de Dios, estar unánimes juntos, en el día del Señor, que para nosotros debe ser el día del Señor, el día domingo, para tener tiempo de comunión con Dios, tiempo de la palabra de Dios, porque otros días podemos hacer otras cosas, otros días podemos trabajar, otro día podemos salir, podemos hacer otras cosas, pero el día del Señor debe ser solemne, y eso que nosotros solo le dedicamos realmente 2 horas y después podemos hacer muchas otras cosas. Pero ¿qué debería ser? El deber ser es estar en comunión con Dios, ¿sí? Que nosotros, bueno, salimos para las casas, pero que siguiéramos en comunión con Dios. Pero bueno, digamos que no está en el contexto, pero también digamos que parte de nuestra vida es la familia, el compartir con la familia. Tenemos que, eso también es nuestra prioridad, pero si nosotros le damos la prioridad a Dios y por lo menos venimos esas 2 horas del domingo a darle la prioridad a Dios en nuestras vidas, pues Él va a obrar en el resto de los aspectos de nuestro caminar en esta tierra.
ir a la congregación, sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos celebrar cada día, nuestra libertad, cada día celebrar lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿sí? Con acción de gracias por todo lo que nos ha librado, todo lo que ha hecho. ¿Amén? Y nos ha librado, nos ha dado gran libertad. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 61, por favor. Versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Entonces estamos celebrando el día del Señor, el día en que el mismo Señor Jesucristo vino y cumplió esa profecía. Es más, el mismo Señor Jesucristo leyó esto en la sinagoga y les estaba diciendo a los judíos que se había cumplido esa palabra, que había venido Él a libertarnos, ¿sí? Sabemos que pues ellos no creyeron, ¿verdad? Pero ahora nosotros que sin verlo creemos, tenemos esa salvación tan grande y tan inmerecida. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo vino y nos trajo buenas noticias, ¿sí? Dice que a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿sí? Vino y nos trajo buenas noticias. Dice, vino a vendar nuestras heridas, ¿sí? Nuestros corazones, para darnos libertad y sacarnos del cautiverio. Tal vez no un cautiverio físico o una prisión o una cárcel, pero vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Y nos ha dado libertad. Cristo nos hizo libres. Amén. Entonces debemos nosotros atesorar ese regalo tan inmerecido y venir ante Dios a este lugar a congregarnos. Y más allá de compartir con los hermanos, y más allá de la comunión entre nosotros, de la comunión con el Señor, con nuestro Padre Celestial y con el Señor Jesucristo. Y darle la importancia que se merece, pues, la palabra de Dios. La alabanza también es muy importante. Sí, el tiempo de oración también es muy importante. Todo eso hace parte de nuestra vida como creyentes. Y es lo que debemos nosotros, pues, atesorar y honrar al Señor con nuestra presencia, con nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 4, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Debemos perseverar en la oración y estar en acción de gracias. Y en 1 Corintios capítulo 15. Versículo 57, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, darnos la victoria. Eso es el mandato de Dios. Sí, hay que dar gracias para entrar delante de Dios agradecidos por lo que ha hecho por nuestras vidas, por lo que hace día a día y por lo que hará más adelante. Amén. Y sobre todo por ese futuro glorioso en el Señor Jesucristo que tenemos en el reino de los cielos. Amén. Vamos ahora al Salmo 100, por favor.
Salmo capítulo 100. Versículo 2. Dice: servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Gozosos, dice la palabra de Dios, que debemos de estar, y más que todo en su presencia. Sí, que vienen situaciones y aflicciones de nuestras vidas y cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, que son parte de nuestra vida en esta tierra, pero que a pesar de eso debemos estar gozosos porque el Señor tiene grandes promesas para nosotros. Amén. Que así sean todos nuestros domingos en esta congregación, que vengamos con gozo a la hora de nuestro Señor. Amén. Volviendo ya al último versículo que vamos a leer, en Nehemías 8, versículo 18, por favor. Nehemías 8, 18. Dice: y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, nótese que todos los días leían la ley, o sea, leían la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el fundamento de nuestro servicio a Dios. El día del Señor es fundamental, el orar también, el tiempo de la alabanza también, el tiempo para estudiar la palabra de Dios es fundamental en nosotros, porque es con lo que aprendemos, es con lo que el Señor nos edifica, es con lo que el Señor nos llama la atención, ¿sí? Y nos enseña a cambiar, ¿sí? A convertir nuestras vidas. Es por medio de que nosotros entendemos nuestra ciudadanía celestial, por medio de la palabra de Dios, y entendemos que estamos por este mundo de paso, solo de camino a nuestro destino, que es el reino de los cielos. Entonces debemos atesorar eso que hizo el Señor, esta tierra prometida, que son esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. El Señor Jesucristo viene pronto, ¿sí? Y viene a llevarnos a esos lugares celestiales, ¿sí? Ya se han cumplido todas las profecías de la palabra de Dios. Hay cosas que han aún de estar por venir, pero el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, viene pronto por todos y cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo y que tenemos ese sentido en el corazón, porque es lo que nos va a llevar a esos lugares celestiales. El mismo Señor Jesucristo vendrá y lo veremos en las nubes y nos llamará hacia Él y nos llevará a ese destino precioso, a esa tierra prometida. Amén. Cristo viene pronto, hermanos, debemos estar listos, preparados y ataviados para Él. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre, que nos reconforta, Señor, que nos anima, Padre, a dar la prioridad de nuestras vidas al día domingo, al servicio, a congregarnos, a venir a alabarte, pero sobre todo venir a aprender de tu palabra, Señor. Y te agradecemos este tiempo en que nos enseñas, Padre, este tiempo en que nos edificas, nos transformas y nos ayudas a estar listos y preparados para ti, Señor. Padre, ayúdanos, Dios Todopoderoso, para que nuestras decisiones, nuestro comportamiento, toda nuestra vida en esta tierra sea conforme a tu palabra, para gloria de tu nombre. Que nada nos robe la paz, que nada nos quite, Señor, el tiempo contigo, que nada obre para mal, sino que todo siempre obre para bien para nosotros. Y que sabemos, Señor, que si te damos la prioridad a ti, que si te ponemos en primer lugar a ti, Señor, tú a mí, así mismo, como lo has hecho hasta ahora, nos vas a sustentar, a sostener, a dar la provisión cada día, Padre. Quedamos en tus manos, Señor Dios Todopoderoso, para que obres conforme a tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Y cualquier decisión o cosa que tengamos que hacer esta semana, Padre, cualquier actividad como el trabajo, como lo que tengamos delante de nuestras vidas en esta tierra, Padre, lo dejamos de todo en tus manos, Dios, para que obres, Señor, para que nos ayudes, nos guíes, nos sustentes, nos sostengas con tu preciosa mano, Padre amado. Dejamos en tus manos también a nuestros familiares, a nuestros allegados, Padre, para que aquellos que aún no creen en Cristo, Padre, tú les muestres el camino, que es la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos dirige hacia ti, hacia esos lugares celestiales
que tienes para nosotros. Dejamos todo en tus manos, Padre amado. Te honramos, te exaltamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.